Vámonos. Bueno, buenos días tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Gabriela Rendón y estaré conduciendo pues esta presentación a cargo de los consejeros electorales, el consejero Alfonso Royce Elizondo y el consejero Luigi Villegas Alarcón, consejeros de la Comisión Estatal Electoral. Pues aquí tenemos la presentación de la conferencia La Consulta Popular en Nuevo León. Pues va a estar dividida en varios temas esta presentación, y aparte de los consejeros vamos a tener otras dos intervenciones, y bueno, pues los dejo a cargo del maestro Luis Villegas Alarcón, que inicia con esta conferencia. Bienvenidos. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Nada más para hacer una pequeña precisión, va a iniciar el consejero Alfonso Royce Elizondo y posteriormente su servidor. Muchas gracias. Adelante, maestro Royce. Gracias. Bueno, antes que todo, muchas gracias a los organizadores del evento y muchas gracias por la presencia de las académicas que nos acompañan de Brasil, de Perú. Muchas gracias por su presencia y bienvenidas a Monterrey. Este es su casa. Muchas gracias. Y muchas gracias a las personas que nos siguen en las transmisiones a través de nuestras redes sociales. Vamos a hacer esta charla muy breve. Bien, pues el tema de la consulta popular en Nuevo León, si bien es una cuestión local, decidimos comentarla en este foro nacional e internacional porque es justamente una cuestión que ha tomado gran relevancia precisamente con motivo de algunas directrices que se han adoptado con el cambio del partido en el poder. Pues justamente una de las directrices uno de los temas que han estado en la actualidad es el tema de la eficiencia del gasto y de la participación pública. Y precisamente estos son dos temas que nosotros, su servidor y el maestro Luigi Villegas Alarcón, tenemos en cuenta justamente con el desarrollo de esta temática de la consulta popular. Bien, justamente porque es uno de los mecanismos a través de los cuales se permite la participación ciudadana a través de una vía oficial, y además tenemos algunas sugerencias para poder hacer algunos cambios que puedan impactar en la eficiencia del gasto en estos mecanismos de participación ciudadana. Bien, sin más preámbulo, Ahí está. Bien, hay algunos temas que quisiéramos mencionar que tienen que ver con dos problemáticas que hemos detectado en relación con las consultas populares en México. En otros países, las consultas populares se extienden a temas de lo más relevante y hasta temas que son, digamos, muy simples, ¿no? Por ejemplo, en Suiza hubo hace poco una consulta popular en la cual se sometía a la decisión de la población si se daba un incentivo o no a quienes poseían vacas, a quienes poseían reses, para que no les cortaran los cuernos a las vacas y a las cabras. Esto se sometía a consulta de la ciudadanía, pero a la vez se sometía a la consulta de la ciudadanía reformas a la Constitución. Pues bien, en México, como veremos a continuación, en México esto es complicado, porque hay primero una barrera temática que tiene que sortear la ciudadanía, que tiene que sortear la propia autoridad que desea someter a la sociedad, desea someter una determinada decisión al escrutinio de la sociedad. En el caso de la legislación local, tenemos restricciones que tienen que ver esencialmente con la reglamentación interna de los tres poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y un tema que impacta directamente en cualquier otra temática que tiene que ver con las materias de carácter tributario o de egresos. Como veremos, como les voy a mostrar ahorita, esta ha sido una de la barrera más difícil que no se ha podido sortear, por ejemplo, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque todos los temas, o la mayoría de los temas de relevancia, pues tienen que ver con, de alguna forma, o hay manera de relacionarlo con egresos o ingresos del Estado. Así, a nivel nacional, no se puede someter a consulta temas que tengan que ver
con los ingresos y gastos del Estado, pero además se agregan algunas otras temáticas que tienen que ver con la materia electoral, seguridad nacional y fuerzas armadas. ¿Y qué ha pasado con estas temáticas? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desechado todas las propuestas que se han planteado para realizar una consulta popular. 3 de ellas ha dicho que no es posible que se hagan estas consultas populares porque encuadran en el motivo de impedimento que tiene que ver con ingresos y gastos del Estado. Dice que, por ejemplo, se intentó someter a consulta el tema que tenía que ver con la reforma energética, se sometió también a consulta el tema que tenía que ver con el salario mínimo. Aquí se dijo que se podían causar graves daños a los derechos humanos, como si la gente fuera a votar que se reduciera el salario mínimo, pues. Y otra que también se impidió que fuera sometida a consulta tenía que ver con una materia electoral que claramente está establecida en la norma como un impedimento. Entonces, lo que quiero señalar aquí es que primero el primer obstáculo que tienen que sortear la ciudadanía y las propias autoridades es el de la barrera temática. Ahora, en Nuevo León hay 2 barreras adicionales, bueno, también a nivel nacional, pero no se han explorado de la forma que se han explorado recientemente en Nuevo León. Hay 2 barreras adicionales que tienen que ver con la legalidad y trascendencia. La legalidad y trascendencia en Nuevo León, en este año se intentó someter a consulta popular temas que tenían que ver con cabildo abierto, con la regulación de pedreras y con la regulación del transporte. Bueno, en todos estos casos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que es el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nivel local, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien es el encargado de revisar sobre la legalidad y trascendencia de las preguntas, el Tribunal Superior de Justicia dijo que estas preguntas no eran legales porque caían en un ámbito de competencia que no era de las autoridades que intentaban someter el tema a consulta. Es decir, el Ayuntamiento de San Pedro quería regular un plan de movilidad para las empresas que tuvieran más de 50 empleados. El Tribunal Superior de Justicia dijo esto no es posible porque no cae dentro del ámbito de competencia del ayuntamiento. El Ayuntamiento de Hidalgo igual quiso someter a consulta temas que tenían que ver con el transporte y con la tenencia de la tierra. Lo mismo con Santa Catarina, quiso someter a consulta temas que tenían que ver con las llamadas pedreras y pues el Tribunal Superior de Justicia dijo esto no se puede porque no es de la competencia del ámbito municipal. Luego tenemos esta es la barrera de legalidad. Luego hay otra barrera que tiene que ver con la trascendencia y esta se pudo observar recientemente con la consulta que se rechazó, que era promovida por un ciudadano, Noé Martínez Alejandro, quien quería que en el municipio de Higueras se llevara a cabo una consulta de si la ciudadanía quería o no que se implementara el formato de cabildo abierto. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia dijo esta no es una pregunta trascendente porque las sesiones de los municipios son públicas, los documentos que se extraen y que se van a ver en las sesiones del ayuntamiento también son públicas, entonces es intrascendente que se haga el cabildo abierto. Por supuesto, ahí hubo algún voto diferenciado del magistrado Carlos Emilio Arenas Batis, y bueno, él dice que el cabildo abierto no tiene las mismas características que una sesión ordinaria del ayuntamiento y por eso votó en contra de que fueran desechadas estas consultas. Esta propuesta de consulta sigue, digamos, sub iudice porque fue impugnada esta decisión del Tribunal Superior de Justicia, se impugnó ante un tribunal federal, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien a su vez lo reenvió al Tribunal Electoral local para que decidiera si era acertado o no que esta consulta era, digamos, irrelevante o intrascendente, como fue calificada por el Tribunal Superior de Justicia. Entonces aquí vemos que estas barreras temáticas pues se enfrentan a aspectos que tienen que ver con los impedimentos establecidos expresamente en la ley, pero además con estos otros impedimentos que se van desdoblando, digamos, a través de estos 2 requisitos de legalidad y trascendencia con el análisis que realiza el Tribunal Superior de Justicia.
Otra barrera que nosotros quisiéramos destacar se refiere a una barrera numérica. La consulta popular en Nuevo León tiene una barrera numérica importante en cuanto a que el resultado que se obtenga con la consulta popular no es vinculante, salvo que se reúnan ciertos requisitos. Los requisitos que se tienen que reunir es que, digamos, que haya una mayoría, sea una respuesta, un sí o un no. Las consultas populares son básicamente una pregunta categórica: ¿quiere usted que se haga tal o cual cosa? ¿Sí o no? Es categórica, responde sí o responde no, no da margen a explicaciones, no da margen a decir un no sé, o dudo que sí, dudo que no, es sí o no. Bien, entonces, ganando una respuesta u otra, entonces se cumple un requisito, pero además la respuesta tiene que ser, la respuesta que gane tiene que ser, los votantes que apoyen esa respuesta tienen que ser más del 40% del listado nominal. Entonces esto implica que si en las elecciones regularmente tenemos una votación apenas encima del 50% del listado nominal, es decir, de los potenciales votantes, pues esto implica que quienes voten por una opción u otra tienen que ser una mayoría muy alta. Es decir, por ejemplo, en la pasada elección de 2018, donde hubo una consulta popular, si bien hubo una votación de 92% hacia una de las opciones, lo cierto es que la votación que se requería para que esta opción fuera vinculante era casi del 75%. Bastaba que un poquito menos de la cuarta parte, un poquito más de la cuarta parte dijera que no, para que esta consulta popular no fuera vinculante, que fuera un mero ejercicio estadístico. Pues bien, no me quiero pasar demasiado de tiempo, quiero entonces ceder el uso de la palabra a mi compañero el consejero Luigi Villegas Alarcón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejero Alfonso Royce. Bien, brevemente quisiera plasmar unas reflexiones respecto de este ejercicio de democracia directa. Sé que estamos en una mesa de seguridad pública, creo que sí, pero bueno, pues vamos a hablar un poco de democracia directa y este ejercicio de democracia directa que fue en Nuevo León. Las consultas populares requieren un 2% para poderse llevar a cabo por ciudadanos, requieren un 2% de apoyo de la lista nominal de electores. 2% de firmas tienen que juntar los ciudadanos si quieren llevar un tema al tamiz, a la arena política de la consulta popular. Y aquí nada más unos ejemplos. Supongamos que un ciudadano de Nuevo León quiere llevar un tema a una consulta popular estatal, tendría que juntar este 2%, que sería traducido en 75.912 firmas. Ese sería el primer obstáculo que tendría que enfrentar un ciudadano si quiere llevar un tema a consulta popular estatal, lo cual es muy, muy difícil. Si quiere llevar una consulta popular a nivel municipal, por ejemplo, el municipio más grande de aquí de Nuevo León es Monterrey, tendría que juntar casi 18,000 firmas. Y bueno, hay municipios más pequeños. Nuevo León está compuesto por 51 municipios. Un municipio pequeño pues no requiere, como Higueras, requerirá de aproximadamente 27 firmas. Bien, las consultas populares, ahí está, la siguiente. La consulta popular que tuvimos en 2018, una fue propuesta por el gobernador, de hecho fue la única. El gobernador no requiere juntar las firmas, el gobernador simple y sencillamente presenta ante la Comisión Estatal Electoral su petición de consulta popular y nosotros la turnamos, se la enviamos al Tribunal Superior de Justicia para que califique la legalidad y trascendencia de dicha pregunta. La consulta popular que planteó el gobernador fue a los ciudadanos de Nuevo León si querían que se instalaran en las casetas, en los parques estatales, casetas de primeros auxilios. Esa fue la flamante pregunta que hizo nuestro gobernador del estado. Seguimos, por favor. De hecho, ahí está. Y después le seguimos. Y después hubo otra que al final casi se quedó en la raya. Esta la hizo en aquel entonces un diputado del Partido Movimiento Ciudadano, actualmente senador, Samuel García. Seguramente muchos lo conocen, quizás quienes vienen de otros países no.
Samuel García, la pregunta que él hizo es que si te gustaría un corredor de movilidad sustentable en las orillas del río Santa Catarina. Aquí cabe señalar que dicha pregunta, dicha consulta que hizo Samuel García, fue declarada improcedente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque Samuel García, en el documento donde firmó para hacer la petición de consulta popular, se ostentó como representante del partido político Movimiento Ciudadano, a pesar de que juntó el 2% de las firmas, porque él pidió juntar las firmas. En el documento, él inclusive pidió que se le diera el formato para juntar las firmas. El tribunal declaró que, como lo había hecho en un papel membretado y en su calidad de coordinador operativo de movimientos de un partido político, pues era improcedente. Bien, ¿qué obstáculos enfrentamos en la Comisión Estatal Electoral? Bueno, se expidió la Ley de Participación Ciudadana en el 2016 y uno de los artículos transitorios decía que se iba a expedir las leyes secundarias para reglamentar las consultas populares dentro de los 180 días después de que se expidiera la Ley de Participación Ciudadana. Ahora bien, esto no pasó. Entonces, el único asidero, el único artículo que nosotros tuvimos para echar a andar toda la consulta popular fue un artículo 34 de la Ley de Participación Ciudadana que dice que la Comisión Estatal Electoral llevará a cabo los trabajos de organización, desarrollo y cómputo respectivo del referéndum o plebiscito, es decir, la consulta popular, y garantizará la equitativa e imparcial difusión de las opciones que se presenten a la ciudadanía. De este artículo prácticamente nosotros partimos para empezar, por ejemplo, a diseñar las reglas para llevar a cabo esta consulta popular. No tenemos más que ese artículo. Entonces, sacamos las reglas, también expedimos para las consultas, para las peticiones ciudadanas, un procedimiento de verificación de firmas de aquellos ciudadanos que tenían que juntar el 2% de la lista nominal. Decimos, bueno, ¿cómo las vamos a verificar? Un procedimiento rudimentario, así, papel y poco arcaico, que sirve para la reflexión. Emitimos reglas para difundir las consultas populares y un procedimiento para crear grupos de representación para las personas que estuvieran a favor o en contra de cualquiera de las dos consultas populares que estaban llevándose a cabo. Bien, me gustaría pasar la primera a la otra. Bien, en el caso de la consulta de Samuel García, referente al corredor de movilidad sustentable en las orillas del río Santa Catarina, que corre aquí sobre Monterrey, quienes son de fuera, pues habrán pasado por Avenida Constitución y ven que ahí hay un río, un cauce. Entonces ahí quería Samuel García poner un corredor de movilidad sustentable. No explicó muy bien qué quería hacer, pero nosotros, como la ley nos dice que teníamos que ver las cuestiones de difusión y la cuestión de la imparcial y equitativa de las opciones, la difusión imparcial y equitativa de las opciones de preguntas, pues diseñamos algo que se conoce como grupos de representación. Los grupos de representación es una invitación a ciudadanos que estuvieran a favor, que estuvieran en contra del sí o del no, y que construyeran argumentos, y dichos argumentos iban a ser difundidos por nosotros, por la Comisión Estatal Electoral. Asimismo, por parte de los peticionarios, por parte de Samuel García tenía un asiento garantizado, había un representante, se le hizo la invitación a Samuel García no mandó representante. Entonces cuando llegan los grupos de representación, el sí y el no, algunos eran activistas en materia ecológica, porque el río, pues al final del día, es un pulmón ecológico de Monterrey, y tenían preguntas encontradas, y querían que nosotros, la Comisión Estatal Electoral, se las respondiéramos, pero les dijimos, bueno, pues la pregunta no la hicimos nosotros, la hizo Samuel García, y Samuel García no designó representante, y ese fue uno de los problemas que enfrentamos. Nos vamos para la de atrás. Y en el caso de la petición que hizo el gobernador relativa a instalar casetas de primeros auxilios en los parques del estado, pues solamente se apuntó gente para el sí, que después renunció, y para el no se apuntó nadie. Pues es como decir, ¿quién no quiere casetas de primeros auxilios en su parque? Pues es difícil decir que no, ¿verdad? Entonces, allí lo que diseñamos fue un panel de exposición de motivos, es decir, que el peticionario de la consulta dijera
cuáles eran los motivos para instalar casetas de primeros auxilios, y vino un representante del gobierno del estado, aquí está, y bueno, pues allí hicimos este panel. Este panel fue difundido a través de redes sociales y fue llevado a cabo en la Comisión Estatal Electoral. Ya lo que mencioné, aquí está el ejemplo de papeleta que mencionó mi compañero Alfonso Royce, que solamente se contesta sí o no. Estaba la pregunta del gobernador y estaba la pregunta de Samuel García. Cabe mencionar que cuando la sala regional, cuando el Tribunal Electoral declaró improcedente la consulta, ya se encontraban impresas dichas papeletas. Por tal motivo no fue posible, hubiera sido un homicidio ecológico, pues volver a imprimir el número de papeletas, así que ya se dejaron y solamente se hizo hincapié en la capacitación de los funcionarios de casilla, que esta pregunta pues estaba anulada, estaba invalidada. Continuamos, ya lo mencionó mi compañero el consejero Roy, los resultados. Nada más para que sepan, la pregunta que hizo el gobernador de las casetas de primeros auxilios en los parques a cargo del estado, son solamente 10 parques, hubieran sido 10 casetas. Fundidora, El Salto, la Huasteca, son puros parques estatales de Tanzuela, no pueden ser parques municipales porque así lo... Y cada caseta de primeros auxilios mencionaron que tenía un costo aproximado de 900,000 pesos. Bien, reflexiones finales. La reflexión que tuvimos con el ejercicio que tuvimos en Nuevo León en 2018 es ¿quiénes activan estos procedimientos? Los que los activan son actores políticos con capacidad de movilización. En un caso fue el gobernador, en el otro caso fue Samuel García, quien sí logró reunir las firmas del 2% de los municipios de Monterrey, San Pedro Garza García, porque pues es una figura pública, no es un ciudadano de a pie como nosotros, es una figura pública, de hecho se mueve muy bien en redes sociales. Otra reflexión es que la ley electoral, la ley de participación ciudadana, a diferencia de la ley federal de consulta popular, la ley federal de consulta popular establece que las consultas serán el mismo día de la jornada electoral. Pero nuestra ley, no sé si con un ámbito progresivo, no lo sé, quizás sí, dice que preferentemente el día de la jornada electoral. Entonces, cuando dice preferentemente, significa que cuando no haya año electoral, cuando no haya elección, puede haber consultas populares. Esto obtiene ventajas en el sentido de incentivar la participación ciudadana, pero también tiene desventajas, porque normalmente los índices de participación son muy bajos en las elecciones, entonces una consulta pues va a ser menor. Evidentemente en la Comisión Estatal Electoral estamos a favor de que se promueva la participación ciudadana, pero sí habría que revisar esto, porque no me imagino una consulta popular en un año no electoral, pudiera haber índices bajísimos. El papel que juega la Comisión Estatal Electoral en las consultas: somos una autoridad meramente tramitadora, somos una oficialidad de partes. Llega la petición de consulta popular, nosotros no nos pronunciamos en nada, se la pasamos al Tribunal Superior de Justicia. Llega una petición de un ciudadano, eso es lo que me parece un poco grave, llega una petición de un ciudadano y la petición pudiera ser evidentemente inconstitucional. Sin embargo, el ciudadano lo que tenemos que hacer es entregarle el formato de firmas para que las junte. Y una vez que las junta, se la pasamos al Tribunal Superior de Justicia. Y el Tribunal Superior de Justicia decir después, desde gabinete, si saben que es inconstitucional, es ilegal, es intrascendente. Entonces, imagínense juntar 75.912 firmas para un ejercicio estatal y que después desde el Pleno del Tribunal Superior de Justicia les digan, va para atrás, pues como que no está bien. Continuamos, por favor. Justamente esto nos lleva a otra reflexión, que hay que invertir el proceso. Que en vez de que el ciudadano, en el caso de las peticiones de consulta ciudadanas, que provengan de la ciudadanía, que hay que invertir el proceso. ¿Qué significa? Que las peticiones que vengan de los ciudadanos pasen directamente al tribunal para que éste las califique. Primero que les diga si es legal o no, y después le diga al ciudadano, o nosotros digamos, ahora sí, vete a juntar tus firmas. Y otra reflexión que ahorita con lo que dijo el maestro Royce, me parece muy pertinente: quien debería de calificar la legalidad y trascendencia de las peticiones de consulta popular por ser un derecho político, por estar previsto en el artículo 35 de nuestra Constitución de los derechos ciudadanos, debería ser un tribunal electoral y no el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. ¿Y por qué? Justamente con lo que mencionó Alfonso Royce, que un ciudadano de los promoventes impugnó ante la sala regional, y la sala regional dijo, para continuar con esta cosa, como no,
Con la cadena impugnativa tiene que conocer primero el Tribunal Estatal Electoral antes de conocer un Tribunal Federal. Ahora se imaginan que el Tribunal Estatal Electoral revierta, tendría que revertir un acto del Tribunal Superior de Justicia. Es como si la Sala Superior, para entenderlo así como en términos de dimensión, es como si de repente el Tribunal Electoral le tuviera que enmendar la plana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será totalmente ilógico, ¿no? Vamos a ver qué resuelve el Tribunal Estatal Electoral, pero fue una de las cuestiones que observamos. Por eso tiene que ser un Tribunal Electoral el que tiene que resolver para que siga de la cadena impugnativa, Tribunal Estatal Electoral, Sala Regional y así. Otra reflexión es evaluar el esquema de la recolección de firmas y verificación. Esto ya lo superamos en 2018 con las últimas peticiones de consulta popular. Aprobamos en la Comisión Estatal Electoral que la recolección de firmas se hiciera a través de una aplicación móvil. Entonces esto ya es un problema superado. Esto es como reflexión: analizar previamente el costo de un proyecto que se pretende someter a consulta. La consulta popular en Nuevo León en materiales y documentación electoral tuvo un costo aproximado de 30 millones de pesos. Poner las casetas de primeros auxilios pues tendrá un costo menor de 10 millones de pesos. Es decir, pues como dicen en mi rancho, sale más caro el caldo que las albóndigas. Otra de las áreas de oportunidad es innovar, y me parece que aquí tenemos que transitar hacia el voto electrónico. Tenemos que transitar hacia esquemas más ágiles, más baratos, más confiables y más austeros. No sé si ustedes sepan, los que están en el extranjero, ahorita estamos en ciernes de una posible reforma electoral, y uno de los puntos torales, uno de los puntos álgidos es precisamente que la organización de las elecciones en México es muy cara. Y sí lo es, y es cara la organización. Y es cara en parte porque nuestro modelo de organización electoral se cimentó sobre las bases de la desconfianza. Entonces pusimos tantos candados que hicimos un sistema abigarrado, un sistema barroco, con medidas de seguridad. Prácticamente si ustedes van a votar, votamos sobre papel moneda, sobre billetes, con todas las medidas de seguridad. Entonces mi compañero Alfonso Ruiz y yo proponemos que esto sea por medios electrónicos, y pues esto implicaría que cambiar todo el modelo organizativo, hacer más ágiles. En vez de poner casillas por cada 750 electores, poner centros de votación, y de esta manera pues nos ahorraríamos funcionarios de casilla, o tener menos funcionarios de casilla, preps y varias cuestiones que aquí sería un poco largo explicar, pero con el voto electrónico se podría llevar a cabo esto. Y para esto se requiere buscar un acercamiento con el Congreso del Estado, que nos hacen las leyes, un acercamiento institucional para hacer una propuesta de reforma en materia de la Ley de Participación Ciudadana. Y con esto cierro mi intervención. Discúlpenme si me extendí un poco. Muchísimas gracias. Bueno, pues les damos las gracias al maestro Alfonso Royce Elizondo y al consejero, el maestro Luigi Villegas, por esta participación. Vamos a continuar ahora con la mesa número 4, con pues, los ponentes que vienen del extranjero. Y pues bienvenidos y muchísimas gracias, consejeros, por su participación en esta conferencia de la consulta. Muchas gracias.